Por uno de los tragaluces que se abren en el tejado de la casa, vigila el sol declinante y la montaña, cuya cima pronto se teñirá de púrpura. Es un momento fugaz que es preciso saber atrapar, un instante de azoramiento, esa deliciosa desazón que anuda algunos puntos sensibles del cuerpo mientras los colores del mundo zozobran en el exceso y la extrañeza, violentos, desgarrados e inquietantes como un grito. No estoy enfermo, lo juro. Amigos, hoy toca una especie de reseña de Hiere Negrespina, un libro que sí, ya sé, ya he hablado y comentado en varios de mis videos anteriores, lo sé, pero creo que amerita que haga como una reseña un poco más detallada del libro, porque quiero que entiendan también por qué es el mejor libro que he leído hasta la fecha en el 2020, y también les voy a ir leyendo algunas de las frases que subrayé de este libro, que sinceramente es imposible, hola, es imposible no subrayar cosas aquí porque cada dos por tres hay frases y hay pasajes súper buenos y súper bien construidos. Básicamente este libro abarca la vida del poeta austriaco George Trakl desde su infancia hasta su muerte, pero no solamente la vida de él, sino también parte de la vida de su hermana, que es con quien entabla una relación incestuosa. Este libro se centra sobre todo en esa relación y es bastante interesante, más que nada por la forma en la que está representada esta relación aquí. Muchas veces se da a entender de que estos dos personajes, George y Gretel, que es el nombre de la hermana, comprenden muy bien cuán prohibido y cuán tabú es lo que están haciendo, y se hace mucha referencia a la religión y al pecado en este libro. No solamente en este libro, sino también en la literatura de George Trakl. De hecho, uno de sus poemas, que es el que da título a esta novela, se encuentra como epígrafe aquí, y se los voy a leer para que vean más o menos el tono de la mayor parte de esta novela. Estaba sentado en silencio en una taberna abandonada, bajo vigas ennegrecidas a solas con mi vino, un radiante cadáver inclinado sobre unas formas tenebrosas, a mis pies un cordero muerto. Del azul putrefacto surgió la lívida figura de mi hermana, y así habló su boca ensangrentada. Hiere, negra espina. Es importante mencionar también que varios aspectos de la vida de George Trakl quedan súper marcados en su poesía. Uno de ellos es el abuso de las drogas que tenía, ¿no? Era una persona que se drogaba constantemente, que era alcohólica, y eso queda muy muy patente no solamente en su poesía y en su literatura, sino también en este libro. Se habla muchísimo sobre eso. Esta novela está dividida en 7 partes. La primera parte es una escena muy sencilla sobre la infancia de estos dos hermanos y el descubrimiento de sus cuerpos, y sobre todo esta fijación, esta suerte de infatuación que se empieza a dar entre ellos. Es una escena que, a pesar de que narra tanto el descubrimiento, el despertar sexual entre dos niños, es de una belleza suprema, es muy muy bello. Han cedido sin oponer resistencia a esa parte de sí mismos que reclama el mal, la extrañeza, el dolor incluso. El muchacho conoce bien el significado de la palabra tentación. La niña ignora la palabra, pero conoce la turbación y se abandona a ella. En esta escena van descubriéndose a sí mismos, y es maravilloso el manejo de la temática que hace Claude Luis Combet, porque lo hace a través de alegorías. Hay una parte en la que el niño saca una espada, un sable, pero está narrado de tal forma que te hace pensar de que de lo que está hablando Combet es realmente de sus genitales. El hermano mayor había desenvainado el sable, y éste, que sostenía con ambas manos, apenas brillaba en el espacio sin fondo del espejo. Muy probablemente iba a tener lugar una ejecución, un sacrificio. Algo pesado y voluminoso en las manos de un muchacho sugería la desmesura de la intención a la vez que la torpeza del gesto.
También en esta escena se representa el cuerpo femenino o el cuerpo de la niña a través de la utilización de la figura de una muñeca, de un juguete. Entonces todas estas cosas súper alegóricas son una manera que usa Combet de narrar algo que en sí mismo es bastante polémico o que puede escandalizar mucho a las personas al momento de leer este libro. Y el resultado es bellísimo, es de una belleza que a mí me abrumó completamente cuando lo leí. Y así es todo el libro. Este simplemente es una descripción que estoy haciendo de la primera parte del primer capítulo del libro, que es cuando ellos son niños y van al desván de la casa y empiezan como a mirar lo que tienen alrededor, a mirarse a ellos mismos de frente a través de un espejo que está ahí. Este espejo también tiene importancia al final de la novela, pero en general todo el libro se desarrolla de la misma manera, con este tipo de escritura súper bien lograda, súper bien hecha. Desde el primer momento ya se hace mención a la palabra tentación, ya se hace mención a la palabra mal, a este concepto medio ambiguo que tienen sobre lo que está bien y lo que está mal, y saben de cierta manera que lo que están haciendo no está bien. Claramente cuando ya son adultos, cuando son más grandes, todavía mantienen ese deseo, ¿no? Por consumar y todavía tienen muy muy claro, incluso más claro que al principio, que eso supondrá que eventualmente sean castigados por Dios. Entonces toda esta temática que es súper turbia, es súper compleja, está narrada de una forma súper bonita y para mí creo que ese es el gran mérito de este libro, la forma en que el autor ha escrito este libro. Y sinceramente este es uno de los aspectos que últimamente ando buscando más en la literatura. Libros en donde el lenguaje, que también este libro tiene unas reflexiones muy potentes sobre el lenguaje a propósito del trabajo literario de George Trakl. Libros que no utilizan el lenguaje únicamente como una herramienta o como un medio de contar una historia, sino que son a la vez el punto central, el núcleo de la novela, ¿no? Creo que este libro, si hubiera sido escrito de otra manera, no funcionaría en lo más mínimo, sería una cosa súper burda. En realidad, funciona muy bien precisamente por la manera en la que está escrito. De lo contrario, como les digo, creo que simplemente sería una cosa súper desastrosa. Leerles un poco más algunas frases que subrayé. No creo que las lea todas porque subrayé muchísimas. Este libro tiene un potencial increíble y a cada rato se encuentran como frases muy buenas, no solamente por el contenido, sino por la manera en la que están escritas. Repito, creo que me estoy repitiendo mucho en ese aspecto, ¿no? Pero es importante remarcar y dejar claro que el principal logro de este libro es la forma en la que está trabajado el lenguaje. Al deseo le bastaba y le sobraba con ver y mirar, contemplar por un instante. La curiosidad del Dios no iba más allá de la pura aprehensión visual de las formas, pues no había premura alguna en esa estrategia de la posesión tan antigua e inevitable como el pecado original. La mención sobre la religión es constante, se menciona constantemente las palabras pecado, tentación, mal, estos conceptos, ¿no? Que son súper maniqueos, el bien y el mal, y que en este libro, por ejemplo, engloban todo lo que está mal. Todo lo que está mal es la relación que estos dos personajes tienen, el deseo tan incontenible que sienten el uno por el otro, que incluso va más allá de un simple deseo físico. Ellos se aman realmente en esencia. Ella se enamora cada vez más a través de la literatura de su hermano, y a través de la literatura de su hermano también empieza a escribir ella misma. Su carne, por utilizar la expresión cristiana que tanto quería, obraba. Lo sentía perfectamente en los opacos recovecos de su cuerpo, un cuerpo nostálgico cuya presencia, resplandeciente de equilibrio, armonía y vitalidad, se consagraba, casi en exclusiva, a proteger el secreto de sus apetitos, todas las fuerzas a duras penas presentidas de su ser, que anhelaba, como el siervo bíblico, singular contradicción, la fuente de fuego de un amor completamente devastador. No pensaba en el frescor, ni en descansar sobre un mullido lecho de hierbas o en la perfumada dulzura del jardín del Edén antes de la caída, pues la caída ya había tenido lugar en un tiempo anterior a toda memoria
y ella no quería de ningún modo librarse del mal. Como les digo, la mención a la iconografía religiosa es súper presente en este libro. Aquí menciona, por ejemplo, el ciervo bíblico, y según la Biblia, el ciervo era un animal que se podía comer porque era puro, se lo consideraba puro. Entonces, por eso dice que es una contradicción singular, porque ella no se consideraba pura, teniendo en cuenta que tenía una relación incestuosa con su hermano. También una de las cosas que más se mencionan es el rechazo de el paraíso y el abrazo del mal. Por eso ella dice, ella no quería de ningún modo librarse del mal, porque el mal representaba su relación con su hermano. Y ella no quería librarse de esa relación, ella no quería estar lejos de él, ella no quería terminar con el amor que sentía por su hermano. Y él tampoco. Sentía, sin saber cómo expresarlo, que las palabras pertenecen en cierto modo al orden de las realidades orgánicas como la saliva, las lágrimas o la sangre, y que maduran igual que los atributos del cuerpo, y que llegados a ese punto, si no se vuelcan en el poema, la única salida que les queda es el grito. Este libro habla mucho sobre el lenguaje, ya lo dije, y en especial sobre la poca capacidad que tiene el lenguaje o la incapacidad, bueno, que vendría a ser básicamente lo mismo, para abarcar la experiencia humana, como en ciertos momentos el lenguaje se desintegra. Por ejemplo, en el momento del orgasmo, en el momento del dolor, en el momento del placer, etc., el lenguaje tiende siempre a desintegrarse y a dar paso al grito, y eso es justamente lo que mencionan en este pasaje del libro. El lenguaje es insuficiente para describir la experiencia humana. La historia de estos dos hermanos está marcada por un amor prohibido, está marcada por un sentimiento de culpa terrible y que nos llevará a un desenlace muy, muy trágico. Creo que no me queda mucho más que decir, si no me voy a estar repitiendo constantemente y ese no es el punto. Simplemente quería animarlos a que lo lean y nada, eso creo que es todo por hoy. Espero que les guste el video. Hace tiempo que no hacía una reseña, a lo mejor no me quedó del todo bien, pero bueno. Coméntenme en la caja de los comentarios si es que les llama la atención y no olviden suscribirse al canal, darle dedito arriba y bueno, todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden que les dejo en la cajita de la descripción mis redes sociales por si quieren ir por ahí a stalkearme un poquito. Y nada, nos vemos pronto. Bye.